Que Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia de Cristo, siervos de Dios. Les saludamos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les damos la bienvenida una vez más a este canal de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, a través del cual estamos impartiendo las enseñanzas de teología bíblica para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a continuar con el capítulo 4. Estamos estudiando los atributos morales de Dios y en esta lección vamos a terminar de estudiar el último atributo de nuestro Dios, el cual es misericordia. Y para esto vamos a hacer una oración con la ayuda de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos ayude a preparar primeramente nuestro corazón y también nuestra mente esté centrada en su palabra bendita. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias una vez más en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y te adoramos y te alabamos porque eres el Dios de toda bondad, de todo amor, de todo perdón, de toda misericordia. Aquí estamos nuevamente impartiendo estas clases de teología. Hemos aprendido conforme a las Escrituras el carácter de nuestro Dios, cómo tú tratas con nosotros, cómo te relacionas y cómo quieres que sea nuestra imagen ante ti y ante el prójimo también, Señor. Te rogamos en esta hora que tomes mi vida en tus manos, que me uses, que me capacites, Señor, para que pueda impartir esta enseñanza conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. Pon las palabras necesarias, el entendimiento para que mis hermanos que están, Señor mi Dios, siguiendo estas enseñanzas, puedan entenderlas, puedan comprender, Padre Celestial, la voluntad tuya a cada una de sus vidas. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que tú intervengas y que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios y que igualmente, Padre, les des esa sabiduría, esa retención a mis hermanos, a los siervos de Dios, a todos aquellos que se están preparando para darte un mejor servicio. Te damos gracias, Señor, porque Jesucristo es nuestro Maestro, el Espíritu Santo nuestra guía, y así nos abandonamos en tus manos, sabiendo, Padre, que así lo harás y aún mucho más de lo que no te hemos pedido, y todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así, amados hermanos, siervos del Señor, Iglesia del Señor que está allí conectada, vamos en esta hora a abrir las Sagradas Escrituras en el pasaje devocional de esta clase, la cual se encuentra en el Salmo 136. Vamos a leer el Salmo 136 de los versículos 1 al versículo 9. Posteriormente nos pasamos al versículo 23 hasta terminar en el versículo 26. Y esto con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted tiene allí su lapicero, su cuaderno de notas, tómelo por favor, amado hermano, para que pueda hacer las anotaciones convenientes, pueda anotar las citas bíblicas y posteriormente las pueda repasar. Si usted tiene la Biblia a la mano, igualmente le invitamos en esta hora a que pueda tomarla y abrirla y leer juntamente con nosotros en los pasajes escriturales que vamos a estar considerando en esta clase. La palabra dice así en el Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos,
porque para siempre es su misericordia. Bendito sea nuestro Dios, amados hermanos. Ciertamente la misericordia del Señor es para siempre, y por su gracia y su misericordia es que estamos concluyendo el capítulo 4, donde hemos visto los atributos morales de nuestro Dios, los cuales también los compartimos cada uno de nosotros. Igualmente, nosotros anhelamos ser reflejos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la misericordia de nuestro Dios es para siempre, y por lo tanto, amados hermanos, debemos imitar al Señor en este carácter de misericordia, porque precisamente si estamos nosotros estudiando en esta hora, esta lección, si nosotros hemos adquirido estos conocimientos, ha sido por la misericordia del Señor, porque nos ha elegido a nosotros como un medio solamente para que podamos transmitir este conocimiento, para que podamos nosotros decirles a ustedes que nuestro Dios es grande, es infinito, justo, amoroso, bondadoso, y hoy también veremos que es misericordioso. La misericordia es la virtud que inclina el ánimo a la compasión y al perdón ante las miserias y culpas ajenas. Nosotros hemos escuchado mucho hablar acerca de ser misericordiosos. Hemos escuchado hablar acerca de que Dios es misericordioso, pero tenemos que entender más a fondo este atributo de Dios, esta virtud. Se dice que inclina el ánimo a la compasión y al perdón ante las miserias y culpas ajenas, es decir, hacia nuestro prójimo, hacia las personas que nos rodean. Y esto es una grande verdad, porque muchas veces nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos que no la están pasando muy bien, personas que sufren desgracia, personas que no están probablemente como nosotros estamos en estos momentos, con salud, con un trabajo, tienen probablemente problemas, y eso nos inclina a nosotros a tener compasión de ellas, nos inclina a nosotros a ser bondadosos igualmente ante sus miserias, ante todas aquellas cosas que les son contrarias. ¿Qué sería de nosotros los seres humanos? ¿Qué sería de nosotros en nuestro mutuo trato diario si no hubiera algún cierto grado de misericordia en nosotros mismos? Si el hombre no tuviera misericordia y así conviviéramos sin misericordia, ¿qué sería de esta sociedad? ¿Qué sería de nosotros si no hubiera algún grado, aún mínimo, de misericordia en el hombre y la mujer? Y sobre todo, ¿qué sería de la humanidad si Dios no fuera misericordioso y clemente? La palabra del Señor nos muestra que Él es clemente y misericordioso. Pero se imagina cómo sería el mundo si el Señor no lo fuera. Se ha puesto a pensar, se ha puesto a analizar. Y esto es de considerarlo. Esto es de meditar mucho, porque sabemos que gracias a la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Lo dice Lamentaciones 3:22 en las Sagradas Escrituras. Por la misericordia de Jehová no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, estamos nosotros en pie, estamos nosotros vivos, estamos nosotros con nuestra familia, estamos nosotros aprendiendo de Él, porque el Señor pone los medios. Amén. Y esto, el pensar que ni en la sociedad ni en el cielo hubiera un Dios misericordioso, sobrecoge nuestro ánimo pensar que pudiese existir una posibilidad tal. Entonces llamamos misericordia a la virtud que inclina el sentimiento a compadecerse de los que sufren y a perdonar las culpas de los demás. A eso le llamamos misericordia. A la virtud que inclina el sentimiento, porque todo nace en el corazón. Si queremos perdonar, ¿de dónde nace? Del corazón. Si queremos mostrar bondad hacia una persona, nace del corazón. Lo bueno y lo malo viene del corazón, como lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces, del corazón igualmente sale ese sentimiento de compasión por la humanidad, por el prójimo.
hacia aquellos que son menos afortunados, aquellos que sufren, y también nos lleva a perdonar las culpas de los demás, las ofensas y todas estas cosas que muchas veces nos dañan a nosotros. Y eso es ser una persona misericordiosa y es por lo tanto una virtud. Que la misericordia, ese atributo de Dios, queda señalado en todas las sagradas escrituras. Vamos a notar, hermanos, estos pasajes bíblicos. Éxodo 22, 27, que nos dice: cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Aquí está hablando Jehová de los ejércitos, que cuando clamen a él, el Señor se mostrará con misericordia. Éxodo 34, 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Aquí estamos viendo que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y esto nos conviene a nosotros porque, como decíamos, gracias a la misericordia del Señor no somos consumidos. También Jeremías 3:12 dice: misericordioso soy yo, dice Jehová. Él mismo se muestra, él mismo se reveló a los profetas, a los hijos de los hombres como Dios misericordioso. Ellos lo conocieron realmente. Recordemos que el pueblo de Israel en sus jornadas en el desierto irritaban al Señor con sus quejas, con sus murmuraciones, con sus rebeldías, pero se interponía Moisés, siervo del Señor, porque sabía las consecuencias que tendría si el pueblo, hermanos, no recibía misericordia del Señor, perdón por todas las faltas que cometían. Entonces ahí vemos cómo el Señor se mostraba misericordioso y les daba una oportunidad y el Señor los perdonaba, y todo eso es clemencia, todo eso es misericordia de parte de nuestro Dios. Aleluya. Santiago 5:11 dice: el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. El Señor tiene misericordia y compasión. Y Efesios 2:4 dice: Dios es rico en misericordia. Todos estos pasajes, queridos hermanos, nos dejan muy en claro que el Señor tiene misericordia de todos los seres humanos. Aquí no solamente estamos incluidos nosotros los cristianos, aquí está toda la humanidad, y aún, como hemos dicho en clases pasadas, la naturaleza también participa de la bondad, del amor y de la misericordia del Señor y Dios, que creó todas las cosas existentes. Por esto, amados hermanos, no puede haber margen de duda que el Señor se ha portado con nosotros con misericordia. Vamos a ver la definición teológica de este atributo divino. La misericordia es el atributo por el cual Dios se compadece de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. Repito para ustedes la definición teológica de misericordia: atributo por el cual Dios se compadece siempre de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. Vamos a explicar este atributo, queridos hermanos, para que nosotros podamos en esta hora entender la magnitud, y si bien no lo podemos entender a plenitud, pero podremos nosotros, hermanos, alabar al Señor, porque mientras tengamos vida, tendremos su misericordia, la cual, como leímos en un principio en el Salmo 136, es para siempre, es eterna. Como Él es eterno, su misericordia también es eterna. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Así que, amados hermanos, veremos a continuación lo que dice la palabra de nuestro Dios y también acerca de la definición teológica de la misericordia. Cuando decimos que Dios se compadece siempre de sus criaturas, queremos indicar que Él se conduele ante el sufrimiento o pesar ajenos de manera invariable. Aquí estamos viendo algo muy importante, hermanos. Al decir que Dios se compadece siempre de sus criaturas, indicamos que Él se conduele ante el sufrimiento o pesar ajenos de manera invariable. Así es, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia en que los demás padezcan. Así que, hermanos, por esto decimos tal afirmación. Y la característica primordial de la misericordia es la de la sensibilidad del ánimo ante el dolor
sea este físico o moral de los demás. Y precisamente, amados hermanos, la sensibilidad se ha estado perdiendo en la sociedad, en las personas, y muchas personas se muestran sin misericordia, principalmente hacia su prójimo. Y esto ha cambiado porque ahora la sociedad pues tiene como prioridad a los animales, a las plantas, a la naturaleza. Está más penado ahora el maltrato animal que el maltrato a un niño, el aborto, que ver a una persona en la calle y no se le trata con humanidad, al contrario, se les desprecia. Entonces, es allí precisamente donde se está perdiendo toda sensibilidad. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos habría hombres precisamente sin misericordia, personas que no tendrían ningún tipo de compasión, personas que iban a estar, amados hermanos, de esta manera. Y por lo tanto debemos de cuidarnos. ¿Para qué? Para que podamos sentir ese dolor, para que podamos sentir nosotros lo que pasa al prójimo. Y sabemos que de Dios nosotros obtenemos ese corazón compasivo, porque Él se ha mostrado compasivo. Él se ha mostrado con nosotros un Dios que en todo tiempo nos ha ayudado. Así que el dolor físico de los demás puede dolernos cuando somos misericordiosos. La situación moral, ver un matrimonio destruido, ver a unos hijos que son maltratados, ver a ancianos que son abandonados, son situaciones también morales que nos duelen. Y esto, hermanos, tiene como característica la misericordia, el sentir algo hacia estas personas, ser sensibles al dolor ajeno. Y que Dios siente compasión por los que sufren se declara en otros pasajes de las Escrituras. Anote usted, Isaías 49:13 dice, de sus pobres tendrá misericordia. Hermanos, el Señor en sus leyes dejó establecido que se hicieran cargo el pueblo de Israel, que velaran, que tuvieran cuidado del pobre, del menesteroso, de la viuda, del huérfano. Entonces ahí vemos que el Señor de sus pobres tendrá misericordia. También Oseas 14:3, en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aquí lo estamos comprobando una vez más. El huérfano alcanza misericordia. Y aquí no se está, hermanos, excluyendo a nadie, como decíamos, cristianos y no cristianos, porque aunque mucha gente no tenga a Cristo en su corazón, son criaturas de Dios y por lo tanto son favorecidas con sus misericordias eternas. Pero Dios no toma en cuenta si el hombre sufre por culpas propias o ajenas, sino que siempre, en toda ocasión y bajo cualquier condición de inocencia o culpa del que está sufriendo, siente lástima de él y toda su simpatía y ternura se inclinan hacia el doliente. Dice en San Lucas 1:50 que su misericordia es de generación en generación. Por esto, queridos hermanos, el Señor no hace distinción para poder hacer misericordia. El Señor para todos tiene su misericordia y no mide o no dice es que tuviste la culpa por cometer este error, es que tú tienes la culpa por portarte de esta manera, es que tú tuviste la culpa. No reprocha el Señor, no dice o no señala es que el culpable es este y tú no, o viceversa. El Señor no hace eso, simplemente Él extiende su misericordia y no le importa al Señor si es inocente o culpable, porque a veces decimos nosotros, ¿para qué voy a tener misericordia de esa persona? Él es así, es de esta manera, y él se porta así, y él ha hecho esto, entonces no es digno de misericordia. Entonces la gente va seleccionando de quién tiene y de quién no tiene misericordia. La pregunta que yo le hago, ¿usted tendría misericordia de un secuestrador? ¿De alguien que ha delinquido muchas veces? ¿De alguien que ha secuestrado? ¿De alguien que ha quitado la vida de los demás? ¿Usted tendría misericordia de esa persona? Hermanos, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar
que esas personas, esas gente lo hacen porque no conocen a Dios, y que nosotros estuvimos en un tiempo, probablemente no así con esos delitos, con esas cuestiones graves, pero de todos modos estábamos en pecado. Y como dice la palabra, Dios, que fue rico en misericordia, nos rescató de allí, de ese lodo cenagoso, y puso nuestros pies sobre peña. Entonces debemos nosotros ser también misericordiosos y compasivos. Hermanos, hay testimonios de siervos de Dios que llegaron a perdonar incluso a los que le quitaron la vida a sus familiares. Uno de ellos fue el hermano Guille Ávila, ¿sí? Que también tuvo que aprender a perdonar, a sentir misericordia, compasión del que le quitó la vida a una de sus seres queridos. Entonces, hermanos, qué difícil es. Y el Señor, a pesar de que nosotros tuvimos la culpa y que Jesús murió por cada uno de nosotros, Él se mostró con toda misericordia. Él se mostró, hermanos, a favor del hombre pecador, a favor de aquel que necesitaba, porque todos necesitábamos y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Así que el Señor siente simpatía y ternura hacia el doliente. Él nos entiende nuestro dolor, entiende nuestra miseria, entiende el Señor cómo nosotros estamos muchas veces viviendo la vida cuando muchas personas se nos alejan, muchas personas dicen, pues no puedo ayudarte. Pues ahí está la misericordia de nuestro Dios. La misericordia de Dios se manifiesta constantemente sin variación alguna. Hoy sí, mañana no. Eso no hace nuestro Dios. Él no varía en su misericordia. Él siempre tiene misericordia, porque no depende del tiempo o las circunstancias, cosas a las que Él no está sujeto, sino de su carácter moral, que es perfección. Por eso promete a quien se acerca a Él que para siempre le conservará su misericordia. Esa es una promesa que usted y yo podemos en esta hora recoger, que en esta hora podemos nosotros confiar en las promesas de nuestro Señor y Salvador. Salmo 89, 28. Vamos a leer, apunte usted, el Salmo 89, 28. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del Señor en cuanto a la promesa de que su misericordia nunca nos va a faltar. Gloria al Señor. Salmo número 89. Vamos a leer el versículo 28. Amén. Dice así: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Amén. Este salmo, hermanos, habla del pacto de Dios con David, el rey de Israel, que le iba a dar lámpara, que le iba a hacer un trono estable. Sabemos que se cumplió a través del Señor Jesús. Y le dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Así que en el cumplimiento de sus pactos entra también la misericordia del Señor, la compasión, porque sabe que somos polvo y miseria y que nosotros somos cambiantes como seres humanos, que decimos ahorita sí, al rato decimos no. A veces nosotros fallamos al Señor y tal parece que no le conociéramos y negamos la fe, pero el Señor con nosotros no es así, variable. El Señor, cuando ha prometido extendernos su misericordia por generaciones y generaciones, Él lo cumple porque es un atributo, es algo inherente a Él y es algo, hermanos, que nosotros debemos de imitar. Dios, en cuya mano están las vidas de todas las criaturas, nunca castiga por venganza, sino que cuando reprende lo hace para enderezar el camino del infractor, y ello porque conforme a su misericordia quiere evitar el daño que sobrevendrá al hombre si éste persevera en la maldad. Aquí vemos también que el Señor ciertamente disciplina, el Señor castiga, y castiga no por placer, no castiga porque Él es malo en ninguna forma, sino porque el Señor tiene que corregir, el Señor en su justicia tiene que ejecutar juicios sobre el pecado del hombre o de las naciones, y castiga fuertemente. Hoy en día, amados hermanos, estamos viendo castigo de Dios, estamos viendo juicio de Dios sobre el pecado de las naciones, de los países, de los pueblos, y es por esto que tantos
tantas desgracias, tantas tragedias, sismos, inundaciones, huracanes, etcétera, porque el Señor tiene que reprender, tiene que enderezar el camino del infractor, y que no hablar de nosotros que ya conocemos al Señor. También nos tiene que disciplinar, nos tiene que el Señor corregir, pero aún dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay una parte de la Biblia que dice esto: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando los padres muchas veces nos castigaban duramente, pero algunos se pasaban, se les pasaba la mano, y ahora sí que casi mataban a algunos, incluso llegaban casi a matar a sus hijos a golpes. Y ahí porque obra la ira del hombre, ya está un corazón airado, sí, enardecido, pero el Señor no hace así con nosotros, que nos va a disciplinar, nos va a corregir, casi hasta matarnos. En ninguna forma, hermanos. El Señor en el castigo tiene misericordia también. Entonces, qué hermoso es nuestro Dios, que nos quiere evitar un daño, nos quiere evitar que nosotros nos perdamos, y no solamente aquí en la vida, sino todavía en una eternidad sin Cristo, en el infierno de fuego. Es por esto que más vale, hermanos, ser corregidos aquí en la tierra, que quedarnos a la gran tribulación, o peor aún, estar, hermanos, en el lago de fuego. Y de allí también, hermanos, no habrá salida ya. Por esto, el Señor, hermanos, nos quiere evitar siempre daños innecesarios, que nosotros, por obstinados, por rebeldes, nos buscamos esos daños, esas consecuencias, porque el Señor dice: no hagas esto, no le des por allí, no es por ese camino, pero nosotros somos desobedientes, nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia sabiduría, que pensamos que somos sabios y no lo es así. Lo anterior está enseñado con claridad por Jeremías en las Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 31 al 33. Anote esta cita bíblica, la cual dice: el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aquí estamos viendo que en la misericordia del Señor no desecha para siempre. Recordemos al justo Job, cómo él, hermanos, estuvo siendo probada su fe y todo lo que le sobrevino, pero el Señor no lo desechó, el Señor estuvo con él, y a pesar de que perdió todo, el Señor tuvo misericordia de él, porque ese es el fin del Señor, misericordioso y compasivo, y tuvo compasión y misericordia porque al final lo restauró al doble de lo que al principio tuvo. Así que, hermanos, la palabra del Señor es categórica, que si el Señor aflige, también se compadece a la vez. Igual lo podemos entender en esta vida terrenal, como cuando nuestros padres nos pegaban duramente con una vara, con un cinturón, con una sandalia, y nos pegaban fuerte porque habíamos cometido una travesura, porque habíamos cometido nosotros, pues ahora sí que algo malo. Nos pegaban, pero a la vez que nos pegaban, ellos también sufrían con nosotros, y ya después que nos pegaban, ¿qué hacían nuestros padres? Ellos mismos nos curaban las heridas que nos habían hecho, ¿verdad? Nos sobaban, ahora sí que nos consolaban. Pues así es Dios con nosotros. El Señor también dice que Él hace la llaga y Él mismo venda, cura la llaga, hermanos, la herida la sana, pone aceite, representación del Espíritu Santo. Por esto ahí entra la misericordia del Señor. El Señor sí nos podrá castigar duramente, pero dice el Salmo: mas no me entregó a la muerte, dice el Salmo 118 en uno de sus versículos. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y esto es misericordia de Dios. Hermanos, hay personas que han estado en peligro de muerte, jóvenes, niños en peligro de muerte, como parte de la disciplina del Señor, pero no murieron. Y esto, hermanos, es motivo de darle gracias al Señor y de estar siempre alabándole, adorándole, porque su misericordia es para siempre. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, es decir, no tiene despropósito alguno.
No lo hace nada más por pasar el tiempo. No, todo tiene un propósito, queridos hermanos. Y todo esto es para nuestro bien, para nuestro provecho, para que nuestra fe crezca, para que nosotros seamos formados en el carácter que Él quiere que tengamos, porque hay asperezas. En nosotros muchas veces hay situaciones que no han cambiado todavía. Estamos en el proceso, como el barro en las manos del alfarero, pero es allí donde el Señor tiene que tallar, tiene, hermanos, que pulir, tiene que pasar por el fuego nuestra vida como el oro para ser probado. Pero el Señor en su misericordia no nos dará, hermanos, carga que no podamos llevar, no nos dará algo que no podamos resistir, porque su misericordia es para siempre, porque Él sabe tu capacidad, mi capacidad de resistencia. Él sabe, hermanos, y probablemente si el Señor no tuviera misericordia, hermano, nos dejaría sufrir más allá de nuestras fuerzas. Pero como Dios no es en ninguna manera así, el Señor permite las cosas, pero conforme a nuestra capacidad, conforme a lo que podemos resistir, y nos da juntamente con la tentación la salida. También, gloria al Señor. Los evangelios declaran repetidamente que el Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Divina Trinidad, manifestó siempre compasión hacia los necesitados. Esto, hermanos, está corroborado en los 4 evangelios. Ahí podemos encontrar la compasión. Dice la palabra del Señor que viendo las multitudes como ovejas dispersas sin pastor, el Señor tuvo ¿qué? Compasión. Traducido es misericordia, sensibilidad. Y también dice que cuando estaban escuchándole de 3 días la multitud, dice que sintió compasión de ellos porque ya llevaban ese número de días con él escuchándole y no los quería despachar sin comer, no fuera que se desmayaran en el camino. Entonces ordena a sus discípulos que los hicieran recostar en tierra y que de esta manera les iba a dar alimento. Ahí está la misericordia del Señor. Y qué no decir cuando Él sanó leprosos, qué no decir cuando sanó a los ciegos, a los sordos los hizo oír, a los cojos andar, los paralíticos levantarse, resucitar muertos. Todo esto habla de ¿qué? Misericordia de nuestro Dios. Y esa es la compasión que el Señor hasta hoy en día tiene de cada uno de nosotros. Anote la cita de San Mateo 9:36 que habla, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. También dice en San Marcos 8:2 que Jesús dice, tengo compasión de la gente. La compasión debe también ir acompañada, o la misericordia, de fruto, de acción, porque pudiéramos decir, ay, me da mucha lástima o siento compasión de ese viejito que está allí en la calle, o de esta personita que está ahí pidiendo dinero, o de ese hombre que está ahí acostado o tendido en el suelo y que nadie le ayuda, no tiene ropa, o quién sabe si ha comido. Tengo compasión, podríamos expresarnos así, pero si no le damos lo necesario, ¿será en verdad que tenemos compasión o misericordia de esa persona? Yo creo que no, porque la compasión nos debe mover a la acción, precisamente a la demostración de esa misericordia que decimos nosotros tener hacia la persona, hacia el prójimo. Porque, hermanos, entonces la fe sin obras es muerta. Y no podríamos decir soy misericordioso, porque una cosa es decir siento algo y otra cosa es ya hacerlo, bendecir precisamente a esa persona para que pueda tener de parte de nosotros lo necesario. Y de esta manera, hermanos, Dios no solamente dice tener misericordia, sino que Él lo demuestra. ¿Y cómo lo ha demostrado? Lo más sublime, lo más maravilloso, en su misericordia, dice que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Así que la proclamación divina y bíblica sobre la constancia de la misericordia de Dios la hace David en el Salmo 136, cuando dice, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Por esto es digno de alabar la misericordia.
Dice el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Hasta es un coro, es una alabanza que entonamos, hermanos, un salmo que alaba la misericordia del Señor, y aquí nadie queda excluido. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, de toda nación, de todo pueblo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la máxima manifestación es que el Señor Jesucristo vino a nacer en Belén de Judea y que Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Al afirmar que Dios, en su virtud de su misericordia, está dispuesto a perdonar a los pecadores, enfatizamos que Él siente compasión por todos los hombres que, olvidándose o desentendiéndose de la justicia divina, se entregan a la maldad, y que si se siente inclinado a perdonar en vez de castigar a los transgresores, no es porque éstos tengan algún mérito, sino porque Él es misericordioso en grado sumo. En misericordia ni usted ni yo le podemos ganar a Dios. No podemos nosotros querer estar arriba de Dios en cuanto a la misericordia. Hermanos, si aquí en la justicia terrenal, aquí en las leyes humanas, alguien dijera al juez, pues, señor juez, ya se me condenó a 20 años de prisión por haber cometido este y otro delito, le pido por favor que me perdone, le pido que por favor tenga misericordia, le pido que me saque de la prisión, le pido perdón, no lo volveré a hacer, estoy arrepentido. ¿El juez le dará la absolución a su delito a esa persona, aunque se ponga de rodillas, aunque llore, aunque su corazón sea sincero, que está arrepentido por haber delinquido? ¿Usted cree que el juez le va a dar la absolución? Terrenalmente, hermanos, ningún juez va a hacer eso. Aunque el peor criminal clame, pida misericordia, no la va a tener el juez terrenal, ninguno. Es castigado con cárcel, con años de prisión, y en algunos casos y en algunos lugares hasta pena de muerte, ciertos delitos. Hermanos, pero con nosotros, gracias a Jesucristo y a su misericordia, cuando nosotros merecemos morir, merecemos castigo, merecemos, hermanos, ser azotados, y que le lloramos y nos arrepentimos y le pedimos perdón, ¿qué hace el juez de los cielos? El juez de los cielos nos absuelve. El juez de los cielos, hermanos, nos perdona y no aplica su justicia, aplica su misericordia. Hermanos, porque si le pidiéramos al Señor que ahora sí que nos trate con justicia, ¿qué va a pasar? Pues nos va a venir lo que merecemos, porque vimos también en una de las clases que es uno de los atributos morales de Dios, la justicia, que Él da a cada uno conforme merecen sus obras, conforme se merece. Hermanos, ¿le gustaría a usted que el Señor aplique sobre usted justicia o misericordia? Analícelo, medítelo y verá, hermanos, que nos conviene que el Señor aplique sobre nosotros misericordia, porque de otra manera, pues seremos castigados gravemente, azotados, y eso no lo queremos. Pero por esto decimos, hermanos, que el Señor se inclina a perdonar en vez de castigar. ¿Qué hizo con la ciudad de Nínive en tiempos del profeta Jonás? Perdonó a esa grande ciudad de más de 120,000 hombres y muchos animales. Los perdonó cuando su dictamen del Señor era destrucción total, aniquilación de Nínive. Pero hermanos, el Señor hizo misericordia, y eso no le pareció al profeta Jonás. ¿Por qué, hermanos? Porque no le costó, porque él, hermanos, no soportó a Nínive así de manera absoluta o completa. Si era parte de, ahora sí que la piedrita en el zapato del pueblo de Dios, sanguinarios, crueles, despiadados, pudiéramos decir es que se lo merecían, se merecían el castigo. Sí, el Señor iba a actuar con justicia, pero hermanos, cuando vio que se arrepintieron, que ayunaron,
que se humillaron, el Señor actuó con misericordia sobre Nínive. Hermanos, dice la palabra del Señor en San Lucas 24:47, anote, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso se nos ordenó a nosotros, que predicáramos el arrepentimiento y el perdón de pecados. También, es decir, que en Cristo hay misericordia para ser perdonado. Aquella persona que dice es que yo he cometido los delitos más graves del mundo y son imperdonables. Bueno, pero aquí dice en San Lucas 24:47 que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados en todas las naciones. También en 2 de San Pedro 3:9 dice, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese sentir de nuestro Dios de compasión, prolonga los tiempos. Es por esto que Cristo todavía no ha venido, porque todavía faltan muchos pecadores que sean llamados al arrepentimiento, para que el Señor ejecute sobre ellos no el juicio, sino aplique la misericordia, para que derrame sus bondades, su amor infinito sobre todas estas personas. Así que es un mandamiento de Dios predicar, hermano, la misericordia del Señor. Dice uno de los salmos, las misericordias de Jehová cantaré. Y es cierto, las tenemos que cantar, las tenemos que enseñar, las tenemos que predicar, las tenemos nosotros que dar a conocer a todos los pueblos. Al confesar que Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa, queremos hacer resaltar que la misericordia de Dios perdona plenamente al pecador arrepentido para toda la eternidad. No crean que la misericordia de Dios, cuando nos perdona, tiene una vigencia. Que diga el Señor, mira, cometiste este pecado y solamente mi perdón te va a durar 10 años. Después de 10 años tienes que volver a pedir perdón por el pecado y después te prolongo otros 10 años de perdón. No, con Dios no se maneja de esta manera, por periodos, parcialmente. La misericordia del Señor no es así, sino que en esa misericordia y perdonando nuestros pecados, lo hace de manera completa, una sola vez, y ya no se vuelve a acordar el Señor de nuestras maldades, de nuestros pecados que nos iban arrastrando hacia el infierno. La Iglesia de Roma enseñaba que los pecadores, no obstante el haberse arrepentido y a pesar de haberles sido otorgado el perdón, deben soportar después de muertos muchos sufrimientos de daño y de sentido para satisfacer la pena temporal debida por sus pecados y que en este mundo no habían satisfecho. Lo muy conocido, la doctrina errónea, conocida como la doctrina del purgatorio. ¿Ha escuchado usted, querido hermano, acerca de la doctrina del catolicismo romano del purgatorio? Donde aunque se haya cumplido con todos los requerimientos de la religión, los 7 sacramentos, aunque se haya entregado en cuerpo, en vida entera a su religión, sirviendo, el alma al morir se va ¿a dónde? Según ellos, al purgatorio. Y allí le tienen que hacer rezos, misas, encender veladoras y no sé qué tanto más tienen que hacer para que salga el alma del purgatorio. Y según la doctrina romana, dicen, ¿verdad?, que ahí purifican sus pecados, que allí esas personas tienen que purificarse totalmente de sus pecados. Y ya cuando se hacen todos esos requerimientos, sale el alma del purgatorio y se traslada al cielo. Pero esto es totalmente falso, es erróneo. La Biblia no enseña que hay puntos intermedios, no enseña purgatorio, hermanos, porque nosotros, una vez siendo perdonados por la sangre perfecta de Cristo, ya no hay necesidad de seguir siendo perdonados por ese pecado, el cual el Señor ya limpió, ya lavó, ya emblanqueció, y que hizo, dice, los lanza a lo más profundo de la mar, ya no vuelven, y Él ya no se acuerda, hermanos, de esos pecados. Por eso, queridos hermanos, esto es totalmente erróneo. La misericordia de Dios es completa y abarca el perdón de pecados para siempre. Hay muchos cristianos que siempre se están arrepintiendo de los pecados que ya les fueron perdonados, que siempre están llorando al Señor
por su pasado, siempre están llorando por ese pecado, porque se acuerdan de lo que hicieron. Y cuando vinieron a Cristo, se les perdonó. Y ya después de cierto tiempo, otra vez recuerdan y vuelven a llorar y le vuelven a pedir perdón al Señor. Y ya después se les pasa y otra vez le vuelven a pedir perdón a Dios, hermanos. Pero cuando el Señor ya nos perdonó, ya está tu cuenta saldada, ya no tienes deuda delante de Dios de ese pecado. Claro, otra cosa es que vuelvas a reincidir en él. Pero si no has reincidido, sino que solamente tus pensamientos te siguen ahí recordando, surgiendo tu pasado, pues siempre vamos a vivir con esa culpabilidad. Pero en sí el Señor te dice, hijo mío, hija mía, tu pecado ya te lo perdoné, ya no me tienes por qué seguir pidiendo perdón de lo mismo que yo ya olvidé. Y pues Dios no es como el hombre, que cuando el hombre perdona dice, mira, yo te voy a perdonar, pero no se me olvida lo que me hiciste. No se me olvida lo que me dijiste. Así es el hombre. El hombre sí recuerda y luego cuando le viene el coraje, le vienen los 5 minutos de ira, nos canta, ¿verdad? O nos dice, mira, tú me hiciste esto y me hiciste el otro. Nos vuelve a sacar otra vez a la luz los errores de los cuales nos arrepentimos, pedimos perdón, ya no los hacemos, pero nos los vuelven a sacar otra vez a la luz. Pero Dios no hace así con nosotros. ¿Por qué nosotros hacerlo con los demás? Estarles recordando, hermano, hermanita, pastor, usted me hizo esto y usted se acuerda que me hizo aquello. Hermanos, Dios no lo hace con nosotros, tampoco nosotros lo hagamos con los demás. Si ya perdonamos de corazón, que sea para olvidarlo, para sepultarlo totalmente. Así que, hermanos, esta doctrina de Roma no solamente es una doctrina herética, sino además es una doctrina blasfema, puesto que denigra la misericordia de Dios, como si a la misericordia de Dios le faltara algo, como si fuera imperfecta. Hermanos, pero no hay necesidad de pagar culpas, de ser purificados después de muertos, porque la sangre de Cristo es toda suficiente para perdonar pecados. Amén. Cuando Dios, por su misericordia, perdona al pecador arrepentido, exime a éste de todo castigo y nunca se vuelve a acordar ni a mencionar el pecado que perdonó, como él mismo lo declara en Jeremías 31:34. Anote esta cita bíblica que dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí está claramente, hermano. El Señor perdona la maldad y no se acuerda. Hermanos, de vez en cuando hay que tener Alzheimer. ¿En qué sentido? En que ya no nos acordemos de lo malo. El Señor dice, ya no traigáis a la mente, a la memoria las cosas pasadas, porque dice aquí, yo hago cosa nueva. Entonces, hermanos, hay que dejar ir el pasado, esos traumas, esas ofensas, esos golpes de la vida. Mejor hay que dejarlos ir, porque si no van a estar ahí dañando el corazón siempre, toda la vida, y nunca vamos a ser felices así. Por esto, el Señor, en su misericordia, perdona al pecador que se arrepiente y lo exonera. Le dice, no tienes culpa, limpio, absuelto de toda culpabilidad. Y dice también el Salmo, anote, Salmo 103, 12 y 13, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Muchísimo, hermano, dista bastante. Es decir, también como el cielo de la tierra también. Pues así dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gloria al Señor. Diciendo que Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera soberana, declaramos que Él, por su misericordia, perdona al arrepentido, al pecador arrepentido, en un acto que le corresponde solamente a Él como Rey y Señor de toda la creación, cuya sentencia es inobjetable. Aquí vemos claramente, queridos hermanos, que el Señor está dispuesto a perdonar a todo pecador, a todo que se acerque a Él. Y muchas veces Satanás dice o susurra al oído, ¿crees que con pedir perdón
¿Ya Dios te perdonó? Y así el Señor le mete duda al hombre que ha sido perdonado. Pero si tú hiciste, si tú dijiste, si tú te portaste, y ahí está la voz del enemigo metiendo duda. Pero hermanos, reprendamos toda duda. Reprendamos en el nombre de Jesús todo aquello que Satanás quiera lanzar contra nuestra vida, porque ciertamente el Señor nos perdonó por su misericordia y sigue perdonando todavía. Mientras está el tiempo de la gracia, hay oportunidad de perdón en acto de misericordia y solamente le corresponde a Dios. Dios no necesita del juicio de otros ni requiere de consejeros, como los jueces de la tierra, ¿verdad? Que ellos necesitan un panel de jueces, de otras personas, un jurado. Un jurado, no necesita Dios un jurado de pastores, de ministros, de obreros, que se sienten ahí a escuchar el pecado de la persona y que Dios diga, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo absolvemos? ¿No lo absolvemos? ¿Lo declaramos inocente o culpable? No, no es como los juicios de aquí de la tierra. El Señor es soberano y Él dice, libre, exonerado. No pide parecer a nadie, no pide parecer al hombre. Y hay hombres que como Jonás se enojan cuando Dios absuelve de culpa, de pecado a los hombres. Dice uno de los salmos, bienaventurado el varón aquel cuya, dice la palabra del Señor, cuyo pecado ha sido perdonado. Vamos a encontrar este salmo, es el Salmo 32 en nuestras Biblias. 32:1, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32:1 y 2. Entonces, ahí vemos que en su soberanía como juez de la tierra, hermanos, el Señor exonera de pecado al hombre y no pide parecer de nadie. No requiere consejo, su sentencia es inobjetable. Es decir, así se ha dicho y así es. Es, hermanos, irrevocable. También lo enseñó a Moisés con palabras llenas de majestad y gloria. Vamos a Éxodo, capítulo 33, versículo 19. Anótelo usted. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Hermanos, aquí habla que el Señor tiene misericordia de quien Él quiere. Sí, tiene misericordia del que Él quiere. Dice también la palabra, no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel quien Dios tiene misericordia. Y de nosotros tuvo misericordia. Nos eligió, hermanos, a usted y a mí, pudiendo haber elegido a otro, al vecino, a la vecina, pero se plació, hermanos, se dignó en buscarte a ti y en buscarme a mí también. Gloria al Señor. Así que, hermanos, son palabras que realmente nos llegan al corazón. El Señor Jesucristo manifestó la misericordia de Dios plenamente, porque dijimos, Él vino a ser reflejo del Padre. Una vez más, hermano, le cito el dicho de Felipe a Jesús, que le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Felipe? Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en Él está toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. En Él, hermanos, está el reflejo de lo que es el Padre Celestial, su carácter, sus atributos, hermanos, naturales y morales, están completamente en la persona de Jesús de Nazaret, aleluya, en el Dios hecho hombre. Por esto, amados hermanos, el Señor manifestó la misericordia del Padre, de Dios Padre, invitando a los pecadores a acudir a Él, y nunca despreció ni humilló a nadie, a ningún pecador. El hombre sí excluía a los publicanos, a los pecadores, sí. Recordemos el caso de la mujer adúltera, ya estaban por apedrearla, ya estaban por ejecutar juicio, justicia sobre el pecado de la adúltera, ¿verdad? Con las piedras, porque así decía la ley de Moisés. Pero ¿qué aplicó Jesús? ¿Justicia o misericordia sobre la adúltera? Aplicó su misericordia porque la libró de morir. También recordemos al publicano Zaqueo, este hombre recaudador de impuestos, que era señalado, que era despreciado, rechazado, hermanos. Y cuando Jesús posa en su casa,
murmuran diciendo que había posado con un hombre pecador, pero vemos que el Señor, hermano, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, la misericordia del Señor se manifestó en la vida de Zaqueo, perdonándole. Hermanos, ¿qué también podríamos decir? El ladrón, el malhechor, crucificado junto a Cristo, allí en el Calvario. También, hermanos, aplicó el Señor su misericordia. Con tan solo decir unas palabras este hombre, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús entendió esas palabras. No fue ni siquiera una oración como tal, fueron palabras que nacieron de su corazón, de ese malhechor, y Cristo las entendió, que le estaba reconociendo, que estaba arrepentido, y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, directo, pase directo, hermanos, a la gloria por su misericordia. Lo salvó del infierno, estaba a un paso de irse al infierno este malhechor, hermanos. Y muchas personas dicen, ¿a poco Dios va a perdonar a una persona que ha cometido toda su vida, toda su juventud, ha sido malo, ha sido así? ¿Y a poco porque ya cuando se esté muriendo y se arrepienta, ya Dios va a olvidar todo lo que hizo, va a perdonar todo lo malo que hizo? Pues sí, la respuesta, hermanos, nos las da las Escrituras en el malhechor en la cruz del Calvario. Porque este hombre, hermanos, toda su vida probablemente llena de pecados, de maldad, por eso estaba siendo crucificado. Por eso lo llevaron a la muerte como reo. Pero este hombre, hermanos, ¿qué halló? Halló misericordia. Halló misericordia y gran misericordia, que no se fue al infierno. Al contrario, hermanos, fue salvo, gloria a Dios. También vemos, hermanos, al impetuoso apóstol Pedro, otro también que recibió misericordia, que le falló al Señor, le negó 3 veces, pero el Señor lo restituyó al apostolado después de haberlo negado. ¿Qué podríamos decir del fariseo Saulo de Tarso, conocido como San Pablo ahora? También, ¿verdad? Que habiendo sido perseguidor, consentido la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que arrastraba a hombres y mujeres, los echaba a las cárceles, hermanos, perseguía, asolaba la iglesia, y dice, fue el Señor movido a misericordia, que lo puso en el ministerio. Ahí vemos, hermanos, cómo actúa la misericordia de nuestro Dios. Y hay muchos ejemplos más de misericordia en la Biblia. Está atestada la Biblia de la misericordia que actuó en los hombres y mujeres que recibieron, hermanos, perdón, sanidad, salvación, ministerio, vida. Bueno, no acabaríamos nunca, hermanos. Fueron testigos de la misericordia de Dios, hecha patente por medio de su Hijo unigénito Jesucristo. Hermanos, por ello estamos nosotros seguros de que el Señor se compadece de nuestras debilidades. Sí, porque conoce que somos polvo, que nos equivocamos, que erramos, que fallamos. Pero ¿qué dice Hebreos 4, 15 al 16? Anote también esta cita. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Acércate al trono de la gracia. Preséntate así como estás, no importa. No importa que hayas pecado, y me dirijo, si hay alguien que por primera vez está escuchando palabra de Dios, esta clase de teología, y no sabía esto, a usted, amigo, que me escucha, si usted dice, es que yo tengo pena, tengo vergüenza, porque yo soy el más vil pecador, ¿qué dice la Biblia? Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Porque de otra manera, si no te acercas a Cristo, no vas a alcanzar misericordia. Y el Señor te la ofrece gratuitamente y aún mientras tengas vida, porque después de muerto ya no hay esperanza, ya no hay salida de la condenación del infierno. Por esto, la consideración de la misericordia divina nos debe mover a usted, hermano y siervo de Dios que me está escuchando, que está atendiendo esta clase, nos debe mover a confiar plenamente en nuestro Dios cuando estemos nosotros afligidos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando está la aflicción, cuando está la turbulencia, la enfermedad, únicamente decimos, Señor, ten misericordia y sácame a aguas, de estas aguas profundas, y endereza mis pies y ponlos sobre peña.
Hermanos, debemos nosotros de gozarnos de la misericordia de Dios también. Nosotros debemos de alabarle de manera constante, como lo hizo el rey David en sus salmos. Uno de estos salmos, el Salmo 138, versículo 2. Vamos a ver cómo alabó el Señor, cómo alabó David a Dios. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Por esto, hermanos, él fue conducido a alabar a Dios. Fue, hermanos, conducido a postrarse en el santo templo de Dios. Por esto, hermanos, vayamos a la casa de Dios y ahí alabemos la fidelidad de Dios postrado, la misericordia de nuestro Dios de rodillas, porque de esta manera, hermanos, nosotros estamos demostrando esa gratitud de todo corazón por lo que Él ha hecho, porque ha engrandecido sobre ti y sobre mí su misericordia. Aleluya. Debemos anunciar a todos los hombres las misericordias de nuestro Dios, porque así nos lo enseña el ejemplo del profeta. Ahora anote el Salmo 40:10. Dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Hermanos, no hay que ocultar las misericordias de Dios. Gente, hermanos, allá afuera, en los hospitales, en las cárceles, en la calle, en tu vecindario, necesita saber que hay un Dios de misericordia, un Dios que le está esperando con los brazos abiertos, y no debemos callar, no debemos ocultar la misericordia ni la verdad del Señor en grande asamblea. Al contrario, hablemos, no callemos. Y por lo que toca a nuestro prójimo también, debemos ser misericordiosos con él, con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Tu próximo, el que está al lado tuyo. Así como Dios es con nosotros misericordioso, hermanos, ¿cómo debemos de ser nosotros? Misericordiosos. San Lucas 6:36, anote esta cita y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Porque entonces, hermanos, si mostramos nosotros una cara diferente, no estamos siendo reflejos de Dios, del Padre, estamos siendo reflejos del maligno, entonces, porque el maligno no tiene misericordia, el maligno no tiene sensibilidad, el maligno no se toca el corazón para dañar, para ofender, para hacer todo lo malo. Entonces, cuidado, mis hermanos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y sabiendo también una máxima, hermanos, que se encuentra en Santiago 2:13. Anote también esta cita bíblica. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es decir, si yo no tengo misericordia del prójimo, Dios de mí tampoco, hermano, va a tener misericordia. Es como en el perdón, que dice la Biblia, si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, si también no aplicamos la misericordia para con nuestro prójimo que nos ofendió, que falló, hermanos, si no lo condenamos, lo expulsamos, hermanos, ¿qué va a hacer Dios? Dice que también va a hacer juicio sin misericordia sobre nosotros cuando nos toque también. Hermanos, el apóstol San Pablo decía a la iglesia del Señor, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Decía el apóstol que también, hermanos, considerándose a sí mismos. Si yo caigo, hermanos, como por poner un ejemplo, si yo caigo en alguna falta, en un error, hermanos, ¿qué pediría yo a la iglesia? A los siervos de Dios, a los pastores, ¿qué pediría? Pediría, ¿verdad? Primeramente, perdón, que me otorgaran el perdón y pues que tuvieran compasión de mí, ¿no? Y claro, eso es lo que más anhela uno cuando falla. Pero muchas veces, hermanos, cometemos errores que aplicamos o somos muy severos con los demás cuando caen. Cuando caen, ahora sí, disciplina. Decimos, disciplina, pastor, 1 año de disciplina. O quítenle todos los cargos, o ya no lo vuelva a considerar, ya no le tenga confianza jamás. Entonces, hermanos, así somos severos con algunos, pero cuando nos toca a nosotros,
pues ahí no queremos que sean severos con nosotros, ¿verdad? Así de sencillo es lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y también con el juicio, con la vara con que medís, seréis medidos también. ¿No te portaste con misericordia? Tampoco yo tendré de ti misericordia. Y esto, hermanos, qué terrible será. Así que, hermanos, tengamos cuidado en cómo tratamos a los demás, con misericordia o con rigor y dureza. Así vamos a ser tratados por Dios. Así que, amados hermanos, hemos concluido, gracias a Dios y a su misericordia, con el estudio de los 9 atributos morales de nuestro Dios. 9 atributos morales del Señor. Ya culminamos el capítulo número 4 de teología y esperamos, amados hermanos, que esto haya sido de grande bendición. Y si alguno de ustedes no está suscrito al canal de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, le invitamos a que se suscriba allí en la página en YouTube, en la cuenta de esta iglesia. Suscríbase, dele la campanita para que le lleguen las notificaciones de las clases que se están subiendo cada semana de teología, y desde el principio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 4, en este caso, usted va a encontrar todas las enseñanzas de este curso de teología para que le sirva a Dios, para que enseñe en los grupos doctrinales, para que sea un buen instructor de escuela dominical, obrero laico o pastor que no ha cursado instituto, usted pueda conocer los atributos de nuestro Dios. Y vamos en esta hora a culminar con una oración, dando gracias al Señor, amado hermano y siervo del Señor, para que el Señor, hermanos, siga teniendo misericordia. Padre eterno, muchas gracias porque asimismo tu misericordia es para siempre y lo corroboramos en nuestra vida cada minuto, cada segundo, cada hora, cada mes, cada año, Padre. En nuestro peregrinaje te has mostrado misericordioso. Muchas gracias, Señor amado. Muchas gracias, Dios eterno, porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado y aún dices que haces misericordia a millares de millares. Gracias, Señor eterno, porque a los que te temen, también tú, Señor mi Dios, le muestras esa grande misericordia. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hemos culminado estos atributos naturales y morales de Dios. Gracias porque te conocemos y no solamente de manera teórica, no solamente de letra, sino también lo vivimos en nuestra vida diaria. Señor, tu amor, bondad, tu justicia, tu misericordia, tu paciencia. Gracias, Señor. Síguenos ayudando a conocerte más y más. Síguenos ayudando para que también reflejemos a Cristo y seamos misericordiosos para con los que nos ofenden, para los que nos aborrecen, como un día tuviste de nosotros misericordia. Ayuda, Padre Santo, a tu iglesia. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están estudiando, Padre, estas clases de teología con nosotros. Te rogamos, Padre Santo, que no se aparten de nosotros tus misericordias que son perpetuas. Señor eterno, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos sigas preparando, capacitando con el poder, la unción de tu Espíritu Santo, y que así cada día, Señor, crezcamos en este conocimiento que tú quieres que tengamos, pero más aún, Señor, siendo obradores de tu palabra. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Y así, queridos hermanos y amigos que nos acompañaron en esta lección de hoy, vamos a terminar con el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, Salmo de David. Y ciertamente este Salmo, en uno de sus versículos, dice que también la misericordia del Señor será por nosotros para siempre. Decimos confiadamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos, siervos del Señor. Dios les bendiga y les esperamos en la próxima clase de teología. Vamos a entrar a un capítulo nuevo. Vamos a entrar a enseñanzas cada vez un poco más profundas y les invitamos a que no se las pierdan. Repetimos, suscríbanse al canal de YouTube Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco y allí tendrá usted también la oportunidad de repasar los 4 primeros capítulos de teología. Para la próxima semana estaremos considerando el capítulo 5. ¿De qué tratará? Doctrina sobre la Divina Trinidad. Va a ser el tema del capítulo 5 y vamos a estudiar la Divina Trinidad anunciada en el Antiguo Testamento. Vamos a entrar a temas más profundos, temas, hermanos, controversiales, incluso en varias denominaciones, por medio de sectas y todo esto, pero vamos a aprender muchísimo. Le invitamos, no se pierda estas enseñanzas teológicas. Que Dios les bendiga, gracias, y a nombre de nuestro pastor y de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, les decimos que Dios les bendiga y la paz de Dios sea con ustedes. Amén.